Hola a todos, feliz sábado. Vamos a comenzar alabando al Señor, pues con una canción que se llama Solo Cristo. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, seguiré mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Bueno, a continuación vamos a cantar un himno de la vieja escuela. ¿Quién se conoce este himno? Así que levante la mano. Algunos lo han. ¿Ahora? Vale. Vamos a cantar este himno. ¿Y quién se conoce este himno? Bien. Vale, conocemos este himno, pero muchos no conocemos la historia que hay detrás de este himno. Pues había una vez una familia de misioneros que se fueron a una tribu a predicar, a una tribu indígena. Entonces, la tribu empezaron bien los misioneros, o sea, los recibieron bien, porque era lo nuevo y todo iba bien. Pero la tribu, un grupo enfurecido, les llevó al centro de la aldea porque estaban muy en desacuerdo de que predicaran sobre Jesús.
Entonces le dijeron al pastor, al padre de la familia, le dijeron, te tienes que retractar de tu fe o si no, tu familia morirá. Entonces él se acordó de una canción que él había compuesto cuando era más joven y empezó a cantar, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Entonces sus hijos fueron asesinados y le dieron una segunda oportunidad. Le dijeron, retráctate de tu fe o si no, tu familia va a morir. Y se acordó de la segunda estrofa, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Su mujer la asesinaron y le dieron una última oportunidad. Le dijeron que si se quería salvar a sí mismo, se tenía que retractar de su fe. Él se acordó de la última estrofa y cantó, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelva atrás. Horriblemente también fue asesinado y parece una triste historia de un himno que cantamos muchas veces en la iglesia, pero la historia no acaba aquí. El jefe de la aldea, al ver el ejemplo que dio el pastor, decidió empezar a creer en Jesús. Al creer el jefe de la aldea, el resto de personas también empezaron a creer. Y el ejemplo que dio ese pastor, que se sacrificó por sus creencias, hizo que toda esa aldea empezara a creer en Jesús. Así que ahora os animo que cantéis con nosotros, he decidido seguir a Cristo. Nos ponemos de pie y empezamos con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos das, que podemos reunirnos, que podemos alabarte con la música, con nuestras oraciones, escuchar la predicación que hoy tienen preparado. Quiero pedirte especialmente que puedas estar con el predicador, que tu Espíritu le acompañe, que nos acompañe también a nosotros para poder recibir el mensaje que se ha preparado y meditar un poquito en tu palabra. Gracias por todo lo que nos das y por lo que no nos das a veces
que parece que no nos escuchas, pero es por nuestro bien. Gracias por todo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Feliz sábado. Gracias por este grupito de jóvenes que nos han deleitado con estas canciones. Y gracias también, Cristian, Samuel, gracias Samuel, porque casi le has quitado el culto. Con lo que has explicado del himno ya pues, ha valido la pena y parece que se canta de otra forma, ¿no? Cuando nos explican un poquito la historia de algunas canciones y de algunos himnos. Pues bueno, un día de sábado, es una iglesia de colegio. Me ha gustado mucho ver a los alumnos aquí empezando el servicio de culto. Y para continuar tenemos pues a un profesor, que yo creo que lo conocemos casi todos, Darío Sangüesa, el que nos ha preparado hoy el sermón y el que nos va a hablar hoy. A Darío lo conocemos todos y yo lo conozco desde hace muchos años. Incluso cuando tenía sus largas melenas, que alguna vez os tiene que enseñar algunas fotos. Y es un honor pues, poderlo presentar para que esta mañana podamos meditar un momento en su palabra. Hola, buenos días a todos. Feliz sábado. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por ese canto del comienzo, que curiosamente pues, tiene enlace con la predicación de hoy, porque quiero invitaros a todos a leer Génesis 19 del 24 al 26. Seguro que conocemos el relato. Génesis 19 del 24 al 26. Dice así: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Miró atrás. Un simple gesto, un segundo. Solamente un segundo bastó para convertirse en estatua de sal. ¿Cuántos de vosotros tenéis un saldo en cuenta superior a 86.000 euros? No levantéis la mano, no levantéis la mano. No existen preguntas indiscretas, sino respuestas. Veréis, todos y cada uno de nosotros tenemos un saldo de 86.400 segundos cada día. Todos y cada uno de nosotros. En este banco del tiempo no podemos hacer ahorro, porque cada día son 86.400 segundos que se acaban. No se pueden ahorrar, no se pueden meter a plazo fijo, no se pueden hacer con ellos giros y no se pueden hacer con ellos hacer transferencias. Los tienes que usar, los tienes que gastar o malgastar o invertir. Pero cada uno de nosotros sabe a lo largo de su vida cuántos de esos segundos ha malgastado o ha usado correctamente. Estamos hablando de 86.400 segundos, pero no sé si vemos bien lo que representan. Fijaros, para entender lo que es una década, 10 años, podemos entenderlo más o menos mirando una personita con 1 año de edad y esa misma personita con 11 años. Son bastantes años, ¿verdad? Y para entender 1 año, podemos preguntarle a algún estudiante que ha tenido que repetir. Para poder entender el valor de un mes, podemos preguntarle a una mamá que ha tenido un bebé prematuro. Para poder entender el valor de una semana, podemos preguntarle a un editor que va hasta aquí de trabajo de un semanario. Para poder entender el valor de un día, podemos preguntar a quien se le haya pasado el plazo de la declaración de la renta un día. Para poder entender
el valor de una hora, podemos preguntar a los enamorados cuánto tiempo falta para volverla a ver. Para entender el valor de un minuto, podemos preguntarle a alguien que perdió el tren. Para poder entender el valor de un segundo, podemos preguntarle a alguien que dio un volantazo en el último momento antes de tener un grave accidente, que incluso pudo ver pasar la vida delante de él. Un segundo. Y para entender el valor de unas centésimas de segundo, podemos preguntarle a Usain Bolt. La verdad es que el valor de un segundo es importante. A nosotros nos parece que no, pero es muy importante. Veréis, a nosotros, a toda la humanidad entera, de vez en cuando, cada mes de junio o cada mes de diciembre, nos quitan un segundo o nos lo ponen. No nos enteramos mucho, ¿verdad? Pero a efectos de Internet, que va todo al milímetro, pues eso es bastante complicado. ¿Y por qué nos quitan un segundo o nos lo ponen? Veréis, existen muchas formas de medir el tiempo. Hace poco podíamos ver en clase una película un tanto ilustrativa sobre lo que era la Guerra Fría, el tercer hombre, y hay un momento en que el protagonista le recrimina al mal hombre lo que está haciendo y le dice el criminal, dice, mira, acuérdate, por ejemplo, de los tiempos del Renacimiento italiano. Estaban conspiraciones, había conjuras, estaban los Borgia, estaban los envenenamientos y fíjate lo que pasó. El gran Miguel Ángel, el gran Rafael, Brunelleschi y su cúpula de Florencia, floreció el arte. Y fíjate en los suizos, más de 400 años de paz y de democracia y solo inventaron el reloj de cuco. Pero fue un buen invento. Veréis, los minutos empezaron alrededor del siglo XVI, siglo XVII a ser importantes, los minutos. Y los segundos empezaron a ser muy importantes para los marineros que tenían que tener una referencia temporal y espacial en medio del océano. Así que, un buen día, decidieron tener claro cómo se divide el mundo por horas, ¿vale? Y en un principio, allá por el siglo XVI, pues teníamos el meridiano de Hierro, no es que fuese de hierro, sino que era de la isla de Hierro en las Canarias. Y en el siglo XIX se adoptó el meridiano de Greenwich, que yo he pronunciado toda mi vida Greenwich, pero se pronuncia Greenwich, no sé, bueno, cosas de los ingleses. El caso es que los ingleses tenían el poderío del mar y ellos en ese momento, pues en el siglo XIX era el Imperio Británico y se decidió que fuese allí, al sur de Londres, el meridiano de Greenwich en un observatorio astronómico. ¿Y por qué astronómico? Pues es muy cierto que la medida del tiempo, lo que nosotros vamos a hacer con el tiempo y medir, tiene que ver con los astros, ¿vale? Entonces, si tiene que ver con los astros, no es una medida que pueda realizar todo el mundo, ¿vale? Y a partir de la socialización de muchas ciencias que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia del tiempo también se socializa con un nuevo invento, el reloj atómico. El reloj atómico, si me permitís, es capaz de medir 9.192.631.770 ciclos de radiación de un isótopo de cesio 132 a menos 273 grados bajo cero, el cero absoluto, ¿vale? Así que es muy, muy, muy preciso. Muy preciso, es tan preciso que todo el planeta decidió por consenso tener relojes atómicos perfectamente sincronizados. Pero se dieron cuenta de que esa sincronización no era tan buena, porque, permitidme decíroslo, pero el movimiento de rotación y de traslación alrededor del Sol no es exacto, ¿eh? La naturaleza tiene a veces sus imperfecciones. Y por eso a nosotros, pues muchas veces, a lo largo de los años, desde aquella invención del reloj atómico, pues nos ponen o nos quitan un segundo. Para hacerlo
realmente adecuado al movimiento natural de la Tierra. Estas cosas a lo mejor a nosotros no nos pueden suponer nada. ¿Os acordáis de lo del efecto 2000? Que aquellos relojes de todos los ordenadores que se iban a volver a 1900 y podía ser la debacle. Bueno, pues con esto ocurrió algo parecido en 2012. En 2012 se cayeron algunos sitios como LinkedIn o Reddit y alguna compañía aérea australiana se vio obligada a perder unos 10.000 millones de euros porque sus billetes de avión habían sido facturados determinada hora, determinado minuto, determinados segundos. La verdad es que es importante la medida del tiempo y lo que ocurre en un segundo. Es tan importante para todos nosotros que no nos hemos dado cuenta muchas veces de que en la Biblia tenemos ejemplos de un segundo malgastado o un segundo bien aprovechado. Hemos empezado con la mujer de Lot. La mujer de Lot se giró hacia atrás, simplemente un momento, y se quedó estatua de sal. Un segundo bastó para eso. ¿Resultado de qué? ¿Por qué se giró? ¿Qué es lo que pasó? Evidentemente, la mujer de Lot tomó una decisión, junto a su marido, de abandonar Sodoma y Gomorra. Pero no era una decisión muy bien fundamentada. No sé si os acordáis, si repasáis vuestra vida, resulta que los peores momentos son frutos de una mala decisión y esa mala decisión casi siempre es tomada en un segundo. Las buenas decisiones, las que son bien meditadas y las que nos proporcionan recuerdos mejores, son decisiones que han tardado un tiempecito en tomarse, no han sido en un segundo. Pero si miramos atrás, las peores decisiones siempre han sido precipitadas, siempre han sido durante un segundo. Pero la mujer de Lot tenía añoranza o querencia por lo que dejaba atrás. Tenía añoranza o querencia por esos amigos de juerga, esos amigos de fiesta, esos amigos de risas, esas fiestas, esas maneras de vivir que no son para nada aconsejables. Ella tenía añoranza de eso. Y no siguió el mandato de Jehová, no lo siguió. Y recibió su castigo. Estatua de sal. Ni siquiera estatua de piedra, estatua de sal. Eso significa que con la lluvia seguramente se desharía. Eso significa que no iba a perdurar. Un segundo, nada más que un segundo. ¿Creéis que hay ejemplos en la Biblia que nos hablan también de otro segundo? Sí, claro que hay muchos. Mirad, vamos a leer 2 de Samuel 6, los versículos 6 y 7. 2 de Samuel 6, versículos 6 y 7. Y mirad lo que nos dice. Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Fulminado. Un segundo. Allí. Solo quería poner bien el arca. No quería hacer nada más. Solo quería situar bien el arca, que no sufriese ningún daño. Y cayó fulminado. Un segundo. ¿Por qué cayó fulminado? Veréis, cuando los filisteos devuelven el arca, los filisteos no tenían ni idea de lo ceremonial que debía de ser el transporte del arca, ¿vale? No tenían ni idea. Y ellos la pusieron en un carromato con bueyes y Dios, pues, aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos. Y al descuidar sus instrucciones, deshonraban a Dios. Uza incurrió en la culpa mayor de presunción. Si los filisteos han llevado esto, yo puedo ponerlo bien. Las cosas a medias no le gustan a Dios. Y la verdad es que había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios.
La muerte de este hombre indujo al pueblo a arrepentirse. Había que evitar la necesidad de aplicar el castigo a miles, porque si en ese momento no hubiese sido disciplinado como debía de haber sido, seguramente la deshonra para Dios hubiera sido mayor. Y eso lo sabemos algunos padres y algunos profesores. Muchas veces tenemos que aplicar una disciplina simplemente para ser consecuentes con lo que hemos dicho. Y somos los primeros que sufrimos en esa disciplina, pero debemos de ser consecuentes. Porque si uno no es consecuente, pierde toda autoridad. Y eso lo sabemos bien los padres y los profesores. Así que, como mínimo, hay que ser consecuentes. Y como mínimo, hay que obedecer. Es así de sencillo. Tenemos muchos más ejemplos en la Biblia de un segundo, pero a mí me gustaría recordaros uno en especial. Uno un poco más positivo que estos ejemplos que hemos dado. Vamos a Lucas 23, versículos del 39 al 43. Por favor, buscar en vuestras Biblias Lucas 23, versículos del 39 al 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Un segundo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué declaración más bonita, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo que el ladrón estuviese ahí? Veréis, en el derecho romano existe una figura jurídica que aún hoy nosotros tenemos. Bueno, existían dos figuras jurídicas, el habeas corpus, que en el Imperio Romano no tenía mucha razón si no eras patricio, ¿verdad? El habeas corpus, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y luego, indubio pro reo, es decir, en caso de duda, a favor del reo. Hace poco escuchaba un debate sobre las nuevas leyes y las leyes que se están aplicando, y uno de los contertulianos decía que nuestro sistema jurídico está basado en aquella figura jurídica romana y que dentro de los jueces más o menos hay un consenso que dicen que es preferible tener a 100 culpables en la calle que a un solo inocente en la cárcel. Es preferible eso. Es decir, se sigue permitiendo el indubio pro reo, ¿vale? En caso de duda, a favor del reo. Así que el ladrón o los ladrones que estaban en la cruz, no había duda con ellos, ¿vale? La vida de cada uno de ellos seguramente no era ejemplar, para nada. Y tan solo uno de ellos dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Durante un segundo dijo eso, y el Señor le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Está claro que el ladrón no tenía ni idea de lo del Evangelio de Cristo, lo de que prepararé moradas en casa de mi Padre. No tenía muchas ideas de eso. No era seguidor de Cristo. Seguramente él, cuando Cristo predicaba, él estaba haciendo otras cosas. No vamos a entrar en detalles con esas otras cosas. Pero lo cierto es que Cristo le perdonaba. Cristo le permitía regresar a casa, regresar a ese paraíso perdido. Ese paraíso perdido que todos nosotros deberíamos de tener muy en cuenta, porque nosotros, al fin y al cabo, lo que queremos es regresar a casa con nuestro Padre. ¿Sí o no? Queremos hacer eso, ¿verdad? Regresar a casa. Y a veces
regresar a casa no es tan bueno. Veréis, esta misma semana me ocurría un caso con un alumno que ni siquiera es de mi tutoría, pero que tengo buena relación con él. Y me decía, si es que ni siquiera en casa puedo estar a gusto, porque no me reconocen los méritos que yo hago, solo me ven los defectos que tengo. Y eso a mí me destroza. Permitidme contaros una historia que me llegó esta semana, muy al hilo de esto. Veréis, un profesor escribe en la pizarra 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, y así llega hasta el 9 por 9, 81, 9 por 10, 91. Todo el mundo en la clase se rió. Uy, el profesor se ha equivocado. Ja, 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 ja. Entonces él esperó a que todos se callaran y dijo, así eres como te ve el mundo. El mundo te ve así. 9 aciertos y un solo error. Pero el error, se ríen de ti, te humillan, blasfeman, cotillean. Un error. 9 aciertos, ¿para qué? Así es la vida. Les quiso enseñar a sus alumnos. Y la verdad es que debemos de aprender a valorar a las personas, no por los errores, sino por los aciertos. Debemos hacerlo y debemos de mirar a Jesús, porque nosotros, no es que seamos el ladrón en la cruz, ¿verdad? Bueno, aquí cada uno sabe su vida cómo es y su vida cómo ha sido en el pasado. Y la verdad es que hemos cometido muchos errores, pero muchos, muchísimos errores. Y le podemos decir a Cristo, aún hoy, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate, por favor, porque yo quiero regresar a casa, quiero estar contigo. Y la verdad, ¿cómo podemos decírselo a Él? Porque el hecho de ser cristiano es tener fe. Y tener fe en algo que no se ve, en alguien que no se ve. ¿Cómo le podemos decir a Cristo a nuestro lado, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Cómo se lo podemos decir? ¿En oración, Darío? Sí, lo podemos decir en oración. Pero la verdad a mí me gustaría que nos mirásemos a los ojos unos a otros y pudiéramos valorar los segundos que estamos aquí y nos relacionamos con todas las demás personas. Esos segundos son valiosos, esos segundos son preciosos. Hace tiempo me fui a un comercio de Sagunto y tuve que dar mi nombre. Tú eres Darío, profesor del Colegio Adventista. Sí, yo tenía una compañera de negocio aquí que me decía que conocía a un tal Darío, profesor, que no le puso un 10 a su hijo, sino que sacó un 9,75 y le mantuvo el 9,75. Aquello me llegó al alma, Me llegó al alma. Hoy en día, cada vez que veo un 9,75 o un 9,5, digo, mira, es un 10. ¿Vale? La verdad es que sí. Un segundo basta para dejar marca en la vida de las personas que nos rodean. Solamente un segundo. Tenerlo en cuenta, porque aunque nos quiten y nos pongan segundos para que todo el tiempo universal y esos relojes atómicos vayan bien, con el tiempo astronómico, nosotros tenemos tan solo 86.400 segundos cada 24 horas. Y hay que aprovecharlos y aprovecharlos bien. Transmitir la buena nueva de que Jesús quiere que regresemos a casa. Transmitir el amor de Cristo. Estar con nuestros seres, los amados y los que no amamos. Y transmitir esa buena verdad. Esa gran verdad de que el Señor nos quiere. Con nuestras imperfecciones, con nuestros fallos, con nuestras constantes miradas atrás, que menos mal que no nos convertimos en estatua de sal, con nuestros tocar el arca, que menos mal que no nos morimos en el mismo instante, porque el Señor nos perdona.
y el Señor quiere que regresemos a casa, que estemos con Él. Así que es mi deseo para el día de hoy y para la semana que viene, que disfrutemos cada segundo, que no malgastemos cada segundo de cada día y que tengamos en cuenta que con nuestro Señor Jesucristo debemos de seguirle a Él y transmitir la buena nueva de que cuando venga su reino estaremos con Él en la tierra nueva. En nuestro corazón tan solo hay un lugar de quien gobierna todo el ser. Tan solo un Señor el trono ocupará. Si fueren dos, amarás a uno, rechazando al otro. Bendecid ahora. ¿Quién irá a ocupar tu corazón? Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. Un nuevo día va a nacer para ti, para mí. Depende de aceptar vivir en Jesús. Es hora de beber del agua de vida y tú verás que en Jesús existe plena alegría. Decide ahora. ¿Quién irá a ocupar tu corazón? Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. No hay batalla perdida con Cristo. Él mismo triunfó en la cruz. Con sangre
irás a Cristo, no serás de nadie más. Si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer, irás a vivir, irás a reír y a vencer. Amén.